capítulo 15 del Génesis, nosotros nos encontramos con una respuesta de pura gracia para el inquieto Abraham, y también conoceremos acerca de la naturaleza unilateral del pacto en su establecimiento, específicamente el pacto de gracia. En esta mañana te invito a que me acompañes. Analicemos y consideremos el capítulo 15 del libro de Génesis, que lleva por título Confirmación de un pacto de gracia. ¿Alguna vez te has encontrado solo o te has sentido solo? Pues bien, aunque Abraham no estaba completamente solo, él había sido despojado de muchas cosas y necesitaba un estímulo nuevo, necesitaba de esa motivación que le ayudara a retomar ánimo, retomar fuerzas. Génesis capítulo 15 es el registro de Dios trayendo una nueva esperanza a Abraham, fortaleciendo su fe, la de Abraham, al revelar un poco más del plan de Dios para con él y hacer un pacto con este hombre. En el verso 1, nosotros vemos que Abraham está despierto una noche y Dios se le aparece en una visión con una palabra: no temas. Quizás Abraham temía que esa victoria que él había obtenido al rescatar a su sobrino Lot pudiera más adelante traerle algún tipo de represalia. O tal vez está teniendo dudas sobre la decisión de mudarse de Ur a Canaán. Entonces vemos al Señor prometiendo proteger en este capítulo 1, usando la palabra yo soy un escudo para ti, y proveer utilizando la palabra recompensa a Abraham. En los versos 2 al 3, nosotros vemos que Abraham es humano, evidentemente. Todo lo que quiere es un heredero. Y le expresa eso a Dios, que el único heredero que tiene en su casa será un jornalero. En los versos 4 al 6, Dios le subraya a Abraham que él tiene un plan para darle un heredero. Más que eso, Dios le muestra las estrellas para mostrarle que su descendencia será tan numerosa como las estrellas. ¿Y sabe qué? Abraham le cree a Dios. Yo no creo que en este momento fuera la conversión de Abraham. Yo creo que esto pudo haber ocurrido anteriormente. Sin embargo, aquí se revela la base de su salvación, de la salvación de Abraham. Se dice que su fe, la de Abraham, es la razón por la que obtuvo la justicia. ¿De qué forma? ¿Cómo? Yo le invito a que usted, cuando tenga un tiempecito más adelante, luego de terminar este devocional, lea Romanos 4. Allí en Romanos 4 nosotros vemos cómo el apóstol usa la fe de Abraham como un ejemplo de toda fe salvadora. Y revela allí también que Dios predicó de Cristo a Abraham. Léalo, Romanos 4, más adelante, cuando tenga un tiempecito en el transcurso del día. Versos 7 y 8. Pero Dios no solamente le había prometido a Abraham un heredero, sino también la posesión de la tierra. Dios reafirma esta intención y Abraham pregunta: ¿cómo lo sabré? ¿Cómo yo voy a saber que voy a tener un heredero y que voy a heredar toda esta tierra? Es como si estuviera diciendo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Versos 9 y 10, Dios le pide a Abraham que obtenga animales de acuerdo con una práctica antigua por la cual los hombres se comprometían, llegaban a acuerdos unos a otros a través de esa práctica. En aquella época
los hombres no se transaban con una firma como nosotros en nuestros tiempos, ni con un acto legal, con un documento certificado por un notario público, sino que en aquellos tiempos se establecían los acuerdos basados o tomando como referencia el derramamiento de sangre. Dios le dice: consigue animales, pártelos por la mitad, extiéndelos en la superficie con la intención, y esa era la costumbre de aquel entonces, de que ambas partes caminaran por medio de ellos, por en medio de los animales, esencialmente diciéndose uno al otro: si yo no cumplo con mi parte del acuerdo, así sea para conmigo, así sea yo partido por la mitad, como este animal partido por la mitad, si no cumplo con mi parte del acuerdo. Eso era lo que significaba esta celebración, esta costumbre, esta forma de establecer pactos. Y asimismo Dios le pide a Abraham que haga lo mismo: mate un animal, lo parta por la mitad, y mire lo que va a ocurrir ahora. Mientras tanto, mientras Abraham ya ha cumplido con su parte, ha tomado los animales, lo ha partido por la mitad, nosotros leemos en los versos 11 al 16 que las aves tratan de comerse a estos animales que estaban allí partidos por la mitad en el suelo. Pero Dios no aparece hasta que Abraham se duerme. Entonces Dios se le revela en el sueño y le dice, primero, que sus descendientes serían esclavizados por 400 años y que no obtendrían la tierra hasta después de ese tiempo de cautiverio. Número 2, que cuando ellos, sus descendientes, los de Abraham, regresaran a la tierra de la promesa, ya ellos serían ricos y serían un gran pueblo, y Dios estaría listo para remover a los habitantes de Canaán debido a la magnitud del pecado de los habitantes de aquella tierra. Es decir, cuando Dios le da la tierra en posesión a Israel, fue también un juicio que Dios envió sobre los habitantes de aquella tierra. Dios usa a Israel para enviar juicio sobre esos habitantes. Es bueno que usted entienda eso. Y en los versos 17 al 18, aquí nosotros encontramos un texto maravilloso. ¿Por qué digo que maravilloso? En primer lugar, porque aquí Dios hace un pacto con Abraham, jurando Dios que será así como Él se lo ha prometido a Abraham. Y en segundo lugar, lo maravilloso de esto lo vemos en el hecho de que los términos del pacto descansan enteramente en Dios y nada tiene que ver con Abraham. Es un pacto unilateral. Por eso, esto que simbolizaba donde las dos partes tenían que caminar por en medio de las dos mitades del animal muerto, en esta ocasión, el símbolo de la presencia de Dios es quien pasa por en medio de los animales. Abraham no pasa por en medio de las dos mitades de estos animales, y esto nos dice acá que quien se compromete a cumplir con esa parte del pacto y que tiene toda la responsabilidad de cumplirlo es solamente Dios. Y por esa razón nosotros decimos que este es un pacto de gracia, gracia exclusiva sobre Abraham. Ahora bien, ¿qué aplicaciones nosotros podemos extraer de este capítulo 15 del Génesis? Número 1, del verso 1 debemos aprender no que Dios da bendición, sino que Dios es la bendición. Dios es la máxima recompensa en la vida. ¿Cree usted esto? Y si lo cree, ¿por qué rara vez lo refleja? ¿Por qué siempre está esperando algo más de parte de Dios? ¿Por qué no está conforme con el simple hecho de ser Dios su Señor, su sustentador,
su padre. Piensa en ello. Número 2. Abraham muestra una práctica de lo que es un argumento santo en este capítulo. Él hace preguntas casi desafiando a Dios. No lo hace de manera rebelde, sino desde una posición de agotamiento físico, espiritual y desconcierto. Le dice al Señor: Señor, ¿qué me darás? Mi hermano cristiano, aprenda a descansar su corazón honestamente, pero con reverencia ante Dios. Aprenda a descargar su corazón delante de Dios. Aprenda ello. Aprenda a orar, aprenda a expresarse delante de Dios. Tenga tiempo a solas con Dios. Experimenta el gozo de estar en comunión con el Señor. Número 3. Ya sea que usted considere que Abraham fue salvo en Ur o aquí, nosotros debemos notar que él es justificado antes de ser circuncidado. Y eso nos enseña a nosotros que las ceremonias religiosas no salvan. El bautismo no salva. El bautismo no me acerca más a Dios. El bautismo no significa que automáticamente yo me bautizo, ya soy salvo. Jóvenes, entiendan esto. Entiendan esto. Hay que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Hay que venir en fe para recibir la justificación. Número 4. El lenguaje del verso 12 es misterioso. Abraham se quedó dormido, dice allí, probablemente debido al cansancio. Estuvo despierto probablemente toda la noche con Dios, mostrándole el Señor las estrellas. Probablemente luego pasó el día entero reuniendo y matando los animales y esperando en Dios. Pero ¿por qué el horror de la gran oscuridad que hace referencia acá este verso 12? Es probable que Dios hiciera sentir el dolor sobre Abraham, el dolor de sus descendientes que iban a ser esclavizados más adelante. Probablemente. Cualquiera que sea el caso, Dios se reserva el derecho de llevar a su pueblo a través de temporadas de oscuridad. Llegarán momentos en los cuales el terror de la oscuridad vendrá sobre nosotros. Tenemos que aprender a descansar en Dios. El pasaje también nos recuerda la oscuridad que cayó sobre la cruz durante los sufrimientos de Cristo. Mis hermanos, cualquier oscuridad que usted enfrente, gracias a Dios, no es la oscuridad de la cruz o del infierno. Aprenda a sobrellevarla. Número 5. Nótese la benevolencia y la paciencia de Dios. Dios no destruirá por completo a los amorreos durante 400 años, aunque se interpongan en el camino del cumplimiento inmediato de la promesa de Dios. Y de allí aprendemos, mis hermanos, que Dios soporta mucho a los impíos. Dios es paciente, como dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la paciencia de Dios de no enviar juicios sobre los impíos. Y número 6, ¿luchas con las dudas? ¿Te preguntas si Dios guardará su palabra y salvará a todos los pecadores que vienen en fe a Él? Si es así, mire el verso 17 y pregúntese si Dios va a fallar y permitir que lo dividan por la mitad porque Él no cumplió su palabra. Él nunca sucederá.
Puedes confiar en Él para salvarte y guardarte. Este es el pacto de gracia y no requiere de ningún aporte de tu parte para que ese pacto se cumpla. Aprende de ello. Medita en ello. Da gracias a Dios por ello. Que Dios te bendiga de una manera especial. Y espero que estas palabras sirvan de ánimo y estímulo para tu vida, como lo ha sido también para mí. Que la pases muy bien.